Bienvenidos, estimados colegas. En esta oportunidad vamos a tratar sobre una de las afecciones que más comúnmente conseguimos en campo, como el caso de la endometritis clínica. Vamos a ver su abordaje, tratamiento y solución. Toda afección inflamatoria del útero revela doble aspecto. Por un lado, porque suele ir acompañado de signos clínicos que permiten el diagnóstico y que hacen necesario el tratamiento y el manejo. Y por otro lado, porque es responsable de la infertilidad e infecundidad. Comencemos por actualizar el concepto de infección uterina y cómo se clasifica para que tengamos claro el resto de la situación. Definir una infección uterina no es fácil porque hay muchos métodos para detectar las infecciones uterinas, pero es esencial para hacer un diagnóstico lo más preciso posible, tanto para el individuo como para que podamos cuantificar la importancia de estas patologías a nivel de rebaño. Esa dificultad sobre todo se debe a la falta de armonizar o de armonización de los métodos y los criterios de diagnóstico, pero también al hecho de que la presencia de secreciones uterinas claras durante el periodo de involución uterina no reflejan necesariamente la presencia de un proceso patológico. Por lo tanto, es necesario distinguir la infección, que es el proceso patológico, de la contaminación bacteriana inicial posparto, el cual es el proceso fisiológico. La infección implica la adhesión de un germen a la mucosa, su colonización e incluso la penetración del epitelio por este germen y o la liberación de toxinas que conducen a la aparición de una patología uterina o general. Sin embargo, suele ser poco fatal. Mientras que la contaminación es prácticamente fisiológica y sistemática durante el periodo de involución uterina. En cuanto a su clasificación, es importante citar los términos: endometritis puerperal o aguda, endometritis clínica, endometritis subclínica y piómetra. Entonces, ¿qué es endometritis clínica o cómo se define? Es la endometritis que aparece después de los 21 días después del parto y que no produce síntomas generales. Hay involución uterina cervical incompleta, se acompaña de secreción purulenta, mucopurulenta, flóculos de pus o una mucosidad ligeramente turbia. El método diagnóstico a elegir no es fácil, pero debe basarse en una triple noción: precocidad, practicidad y precisión. Precocidad es importante porque en el contexto de la endometritis, cuanto antes se haga el diagnóstico y más pronto se implemente el tratamiento, este será más efectivo. Práctico es esencial porque condiciona la escogencia del método. Además, la elección de ese método va a depender de la experiencia más o menos importante que se tenga. Y finalmente la precisión, porque este me va a determinar a nivel de individuo la elección del tratamiento que le corresponda, más apropiado, y a nivel de rebaño una clasificación más precisa de la situación. En cuanto a los métodos, del menos sensible y preciso hacia el extremo opuesto, disponemos de los siguientes. Anamnesis, identifica los animales en riesgo, es 90% específico, sin embargo es muy poco sensible, al menos de 37%, por lo tanto tiene un valor diagnóstico bajo. El examen general que no podemos dejar de hacer. En él medimos los parámetros clásicos de un examen general. El siguiente examen es el de la palpación rectal. Obviamente es el más económico y por lo tanto que más utilizamos a nivel de campo. Sin embargo, está estrechamente relacionado con su uso regular. Constantemente tenemos que estarlo aplicando. Y lo que vamos a tratar de observar por palpación rectal es el diámetro de los cuernos, generalmente están aumentados, mayores a 5 centímetros de diámetro. Consistencia de esos cuernos, puede ser flácidas, firmes o tónicas, tenemos que diferenciarlas. Si hay líquido o no, si están inflamados, si hay una estructura normal o hay una estructura patológica en alguno de los ovarios o en ambos ovarios. Y por supuesto, en el caso de las piómetras, lo que vamos a notar en una palpación es que el útero está distendido y se palpa el cuerpo lúteo en el 96% de los casos, solo que raras veces observamos pus que sale por vagina en el momento en que estamos palpando. La palpación nos permite entonces observar también el flujo vaginal o el flujo vulvar en el momento que lo estamos practicando. Es muy práctico, pero es muy poco sensible y es el menos específico de todos los métodos posibles. El otro método que comúnmente aplico es el vaginal. Usamos un espéculo plástico o metal, yo tengo uno plástico transparente, paredes transparentes. Su uso, por supuesto, está condicionado a que hagamos una higiene adecuada y un manejo suave del animal, pero que sea firme. Eso es para evitar cualquier contaminación complementaria o una lesión a nivel del tracto genital posterior.
Este tiene interés porque es muy bajo costo y es fácil de implementar, o sea, el método es fácil de utilizar. Además nos va a permitir caracterizar la naturaleza fisiológica de las secreciones que estén presentes en vagina y que también nos permitan ver el fondo, el cuello uterino y ver su inflamación, si hay inflamación o no. En comparación a la palpación manual o transrectal, este método es mucho más preciso y sensible que el método de palpación manual. En caso de las endometritis clínicas, cuando tenemos las secreciones vaginales o vulvares, se deben clasificar en un líquido grado 0, que es el líquido que tiene algo de turbidez, el grado 1, que es con flóculos de pus, grado 2, con menos de 50% de pus en esa secreción, y el grado 3, que es mayor de un 50% de pus en la secreción. Basados en esa clasificación, entonces vamos a aplicar tratamiento. El otro examen que yo aplico comúnmente es el ecográfico o el ultrasonográfico, aunque no debo dejar de pasar que existe también examen bacteriológico, el que se hace con hisopos o cepillo uterino o una biopsia a través de endometrio, el examen anatomopatológico, que para eso necesitamos una biopsia de endometrio, y el examen citológico con el que utilizamos un cepillo uterino. El más preciso y sensible, por supuesto, que es el examen anatomopatológico de biopsia de endometrio, pero obviamente es el método más difícil. Hay que tener cierta experticia para hacer la muestra y se tarda más el resultado porque hay que llevarlo al laboratorio, los cortes, etc. El examen ecográfico no, es el que utilizamos con más frecuencia porque entonces nos permite evidenciar líquidos uterinos con partículas ecogénicas en su suspensión. La facilidad de diagnóstico va a depender de la cantidad de líquidos que tenemos presente y del grado de la endometritis. Con la endometritis crónica se observa normalmente una zona anecoica en el útero que en la mayoría de los casos tiene una forma de estrella. El pus aparece no homogéneo y es escamoso. Y siempre debemos hacer la interpretación de lo que conseguimos en el útero con lo que tenemos en las estructuras ováricas. Se recomienda que la identificación de las endometritis por ultrasonido sean acompañados con el diagnóstico endometrial por citología, un análisis citológico, que va a depender de la capacidad que tenga uno para hacerlos. Algunas veces lo hago, otras veces, muy pocas veces lo hago, material más difícil de conseguir en Venezuela, se llama cito brush o cito cepillo, y está en costo alrededor de unos $2 por cepillo, el cual debe ser descartado. A pesar de que hay muchos métodos de tratamiento y en cada vez mayor cantidad de sustancias antiinfecciosas u hormonales para tratamiento de infecciones uterinas, debo reconocer que las opiniones difieren mucho en cuanto a la efectividad e incluso la utilidad de varios tratamientos potenciales para las infecciones uterinas, y hay varias razones para ello. Los tratamientos antiinfecciosos, que según la vía de administración pueden ser sistémicos, infusión intrauterina o parenteral. Yo acostumbro usar infección intrauterina. Me baso en el principio de que un germen es más sensible al tratamiento que se combate en el lugar donde se causan los signos clínicos. El antibiótico me dura de 4 a 6 horas en el sitio y que el volumen que coloco no sea mayor a 30 cc. Hay muchos antibióticos hoy en día en el mercado, como les comenté, pero el que más utilizo, el que tiene mejores efectos, es el Ceftiofur. La demostración del carácter anaeróbico del ambiente uterino me hace que yo no utilice los aminoglucósidos, gentamicinas, neomicinas, estreptomicinas o kanamicinas, ya que esos antibióticos necesitan oxígeno para entrar en las bacterias y después de los 21 días el cuello está prácticamente cerrado. También se sabe que las sulfonamidas, los aminoglucósidos y las nitrofurazonas son ineficaces en presencia de secreciones loquiales que contienen el máximo de residuos celulares. Y si la endometritis la conseguimos antes de los 21 días, no podemos utilizar penicilina porque ya se sabe que hay una gran cantidad de bacterias en ese momento que son penicilina-SAS positivas. Si el animal está muy deshidratado, a veces colocamos algo de fluido oral, pero muchas veces no es necesario. Yo lo que utilizo normalmente es infecciones intrauterinas. Y por último les quiero mostrar algunos valores obtenidos después de su aplicación. Sin pretender indicar que estos valores son arrojados por una prueba estadística,
Se muestran a continuación los resultados obtenidos. Las vacas eran altas mestizas lecheras, manejadas a potrero en gran parte del día, pasto picado en los corrales y alimento concentrado después del ordeño según el nivel de producción. De total de vacas, 12 sanaron, de las cuales una se preñó, 3 presentaron cuerpo lúteo, 2 presentaron folículo en uno de los ovarios o en ambos, y 6 tuvieron estructuras muy pequeñas en los ovarios que no son nombradas en el campo porque no tienen gran importancia. Mientras que 4 animales definitivamente no recuperaron y mantuvieron la endometritis en la siguiente palpación. Las palpaciones yo las hago mensualmente. El animal pasó el mes pasado, a menos que haya tenido una inseminación o una monta, no entra al mes siguiente a la palpación. Por eso podemos hacer un seguimiento de los resultados de los animales y se llevan unos registros. Es importante llevar unos registros bien definidos para que estemos seguros de los resultados que estamos obteniendo cuando estamos aplicando nuestros tratamientos. Muchas gracias y espero que sea de utilidad para ustedes, colegas.